Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 4 de Asata, de búsqueda de empleo. Hasta ahora hemos repasado cómo prepararnos emocionalmente para esa búsqueda, cómo preparar nuestro currículum, cómo identificar nuestras fortalezas y habilidades, y ahora vamos a ver cómo prepararnos emocionalmente también para una entrevista de trabajo. Como siempre, nos acompañan Patricia y Nerea. Patricia Álvarez, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas. Episodio número 4, Nerea Yen, bienvenida. Buenas, muchas gracias. Bueno, ¿cómo prepararnos para ese momento, ¿no? Importante en la búsqueda de empleo. No siempre se tiene la oportunidad, por cierto, de tener una entrevista. A veces en las convocatorias no se hace esto de la entrevista, pero en muchas de ellas sí. Hay que estar preparados y preparadas para ese momento, Nerea. Sí, por eso que muchas veces recalcamos a nuestros usuarios que cuantas más entrevistas hagan, mejor, porque cuando llegue la importante realmente, pues así están más curtidos y preparados, ¿no? Así a modo de introducción. Muy bien. Bueno, pues las entrevistas, cuantas más hagamos, mejor, para ir perdiendo los nervios, para acostumbrarnos a ese ámbito, ¿no? El ámbito de, bueno, pues de tener que responder a preguntas, de no saber qué nos van a preguntar y sobre todo de no saber muy bien qué contestar, qué decir, qué no, cómo decirlo. Bueno, Nerea, en ese momento pensamos tantas cosas que no sabemos muy bien cómo, cómo contestarnos a nosotros y nosotros mismos. Claro. A ver, lo que es muy importante para partir ya desde un buen punto y para ir un poco más tranquilos es preparar un poco la entrevista. Con esto nos referimos, bueno, pues un básico, que ya la gente lo sabe, pero todavía hay personas que no lo hacen, es informarse acerca de la empresa, a dónde vas, consultar la página web, qué labores realizan, qué valores y cultura tiene la empresa también. Eso nos da muchas pistas de qué valoran ellos, valga la redundancia, en sus trabajadores y demás. Entonces, pues todo eso nos da mucha información. Y luego, bueno, pues el no quedarte en blanco cuando te pregunten, porque es una pregunta muy, muy, muy típica en la entrevista. Oye, pues has oído hablar de nosotros, ¿qué conoces sobre nosotros? Y si quedas en blanco, pues queda bastante mal. Entonces, por poco que les digas y que lo explicarás con tus palabras como es lógico, van a darse cuenta de que te has informado previamente y eso ya pues te va a hacer sentir más seguro también y más tranquilo. Y de cara al entrevistador o entrevistadora, Patricia, ese saber algo de la empresa a la que estoy ofertando está ofertando ese puesto de trabajo y yo estoy optando a él, demuestro interés en esa búsqueda de empleo, interés en ese puesto de trabajo y también interés en esa empresa. Totalmente, o sea, es algo clave y que al final la persona cuando está entrevistando a alguien quiere saber que tú tengas ganas y que quieras trabajar con ellos en esa empresa. Entonces, ese trabajo de buscar previamente hacia a dónde voy, a qué se dedica esta empresa, cuáles son sus valores, cómo es la gente que trabaja allí, para también saber si yo encajo, porque igual yo no encajo en esa empresa. Es muy importante como punto de partida y bueno, entrar con buen pie, porque al final no debemos olvidarnos que un entrevistador es una persona, no es un robot, y por lo tanto también esa parte emocional que recalcábamos mucho también va a diferenciar esas entrevistas, ¿no? Ya no solo tus conocimientos y la parte objetiva que puedas aportar, sino que también esa parte subjetiva de las entrevistas queda un poco mal, pero es verdad que el tener feeling con la persona y el caerle bien y que te sienta como alguien cercano a él, pues también va a influenciar en las entrevistas. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay algunas preguntas que suelen aparecer en esas entrevistas, ¿no? Las experiencias y logros de los que hemos estado hablando. También suelen preguntar cómo manejamos problemas o conflictos. Preguntas importantes para las que hay que estar preparada. Sí. Tanto una como otra son preguntas clave y que por lo menos esas dos hay que llevar preparadas. Pues eso, un logro que hayas conseguido, o también otra manera de formularla es una situación de la que te sientas orgullosa o orgulloso de tu trabajo. Y como hablábamos en otro podcast anterior, esto no significa un gran logro ni una cosa muy grande, pero que para ti
ti significará mucho, ¿no? Pues yo que sé, un reconocimiento, el haber conseguido eso, pues algo a lo que tú te veías muy expuesta o muy insegura, haber conseguido hacerlo, pues eso sería un logro, ¿no? Y luego situaciones críticas, eso, conflictos, cómo resolviste un conflicto. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil porque en una entrevista, si nos preguntan qué hacemos bien, ahí vamos bien, ¿no? Porque sabemos que aquello que digamos que hacemos bien o que hemos tenido esos logros, eso es positivo. Pero reconocer ante alguien que yo quiero que me contrate algo que hago mal, claro. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa pregunta de debilidades o cosas que podrías mejorar? Ahí la manera de enfocarlo siempre es desde la construcción y desde el decir, mira, a mí esto se me puede dar un poco mal, lo que es la gestión del tiempo, por ejemplo, pero ya estoy trabajando en ello, ahora procuro establecer unas prioridades, o sea, siempre como buscando una solución, ver que eres consciente de ese hándicap o esa circunstancia, pero que ya estás poniendo remedio en ello. Yo qué sé, pues una persona que diga, mira, pues yo es que soy un poco tímido, pero bueno, pues me he apuntado a clases de teatro para poder luchar contra esa timidez, o yo soy tímido pero por otro lado soy una persona sociable. Ahora, siempre y cuando no mintamos, ¿vale? La sinceridad es muy importante. Muy importante la sinceridad, esto, Nerea, vamos a resaltarlo. No inventarnos cosas. Eso, desde luego, porque eso al final no funciona. Eso no funciona. Se te acaba pillando, vamos, y se nota en la expresividad y todo. Sí. También, Patricia, puede surgir la pregunta, ¿por qué quieres este puesto de trabajo o por qué quieres trabajar en esta empresa? Bueno, claro, por dentro muchas veces porque lo necesito, pero esta no puede ser la respuesta, ¿no? O no debería ser solamente esta. Hombre, necesitar un trabajo no es algo malo per se, vaya. Totalmente. Ahí, pues bueno, recomendamos a las personas que se centren un poco en sus fortalezas y, bueno, pensando un poco en lo que piden en el puesto y por qué pueden encajar ahí, pues sobre todo eso, pensando en su experiencia pasada y en lo que les pide el puesto de trabajo. El lenguaje corporal es importante también. Bueno, es importante siempre que nos comunicamos. Estamos en una entrevista de trabajo, estamos comunicando con quien va a decidir quién o quiénes van a poder optar a ese puesto de trabajo. Claro. Físicamente, el lenguaje corporal, ser lo más naturales posible. Sí. Muchas veces las personas mienten más, lo que hablábamos de las mentiras, ¿no? De intentar pues que no haya incoherencias con tu lenguaje verbal y no verbal, porque por mucho que tú prepares esa entrevista, por mucho que tú la ensayes previamente en tu casa, al final el lenguaje corporal es lo que va a marcar también un poco la diferencia, ¿no? Y de verdad si lo que dices es realmente verdad y cierto. Al igual que recomendamos a la gente que prepare las entrevistas y las respuestas, pues también todo el tema de la comunicación no verbal también se puede ensayar. Sobre todo pues para las personas que igual tienen más problemas de hablar en público, pues sobre todo porque no están tan acostumbrados, una buena forma de hacerlo mejor pues es ponerse, ¿no? Y ensayar. Por eso lo que decía Nerea de cuantas más entrevistas tengas, mejor lo haré, pues es un indicador de éxito, por eso, porque al final la exposición hace que cada vez lo vayas haciendo mejor. Bueno, esto lo vamos a ver en el próximo capítulo. En todo caso, Nerea, tener en cuenta que no es un interrogatorio, estamos en un diálogo, estamos en una conversación. Lo tenemos que pensar así, porque de hecho así es. Así es. Otro error que puede ser bastante común en los entrevistados es que se enrollen demasiado en sus respuestas y al final se pillan un poco los dedos entre comillas, ¿no? Entonces es importante dejar al entrevistador que guíe esa entrevista, que efectivamente es una conversación, pero que evidentemente tiene que formular él las preguntas, ¿no? Hay gente que igual se pone a hablar demasiado o como que no demuestra capacidad de escucha, entonces eso es muy importante, o sea, el que te formulen la pregunta y ceñirte un poco a lo que te están preguntando.
eso es muy importante también. En el próximo episodio, en el episodio 5, justamente vamos a hablar de cómo preparar una entrevista o cómo practicarla, cómo podemos ensayar con amigos para que nos puedan dar un feedback de qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien. Bueno, pues en el próximo capítulo, preparación de las entrevistas, simulación en casa, Sí, para tener esto con más práctica. Nerea, Patricia, hasta el episodio 5. Hasta pronto.